¿Está cerca? ¿Se escucha bien o no? No, espera el audio. ¿Sí? No, es que ellos no van a escuchar, ¿ah? Yo voy a hablar despacio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acabó la clase? Bien, siempre uno tiene que hablar de los datos epidemiológicos, ¿no? Sobre todo en nuestro medio. Como ven ahí, el Perú está aproximadamente en el tercer lugar de prevalencia de intestino irritable, pero eso también debe depender pues de los estudios que se hagan, ¿no? Esta literatura es un poco antigua, probablemente si se hacen estudios de prevalencia, y no solamente a nivel hospitalario, los estudios de prevalencia tienen que hacerse pues, buscando al paciente en sus casas, por ejemplo, ¿no? Bien, siempre hay que hablar un poco de historia. Como ven ahí, esta patología se conoce desde hace mucho tiempo, pero por ejemplo, este autor no se atrevía a explicar cómo es que esta enfermedad podía tener diarrea y estreñimiento, ¿no? O sea, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente o el paciente o tiene diarrea o tiene estreñimiento, ¿no? Luego se acuñó el nombre colon irritable y luego de intestino irritable. ¿Por qué? Porque no solamente es el colon el afectado, sino el intestino, ¿no? Y esta afectación es por las contracciones muy fuertes, muy vigorosas del colon, o por el aumento en la frecuencia de estas contracciones, ¿no? Bien, los investigadores a nivel del mundo se especializan en cada área, ¿no? Hay gastroenterólogos que se subdividen en diversas áreas, ¿no? Hay una área que es de los trastornos funcionales del aparato digestivo, así como hay gente que se dedica al Helicobacter pylori, hay gente que se dedica a la patología biliar, etcétera. Estos investigadores se reunieron varias veces en esta ciudad, en Roma, ¿no? Y la última reunión fue el Roma 4. Como ven ahí, ese de hace unos 3 o 4 años aproximadamente, ¿no? ¿Cómo lo definen? Como el dolor abdominal recurrente, ¿ya? Asociado a una alteración en la defecación, ¿no? Que puede ser diarrea o estreñimiento, ¿no? Y muchas veces el paciente viene porque, doctor, no sé por qué, tengo hinchada la barriga, hago ejercicios, como sano, pero siempre estoy hinchado, ¿no? ¿Ya? Esto debe ocurrir al menos 6 meses antes de que venga el paciente, ¿ya? Y que es periódico, por ejemplo, los últimos 3 meses, ¿no? A veces el paciente no tiene tiempo para venir o como van a ver posteriormente, el paciente va a otros lugares, ¿no? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? El dolor abdominal, que es el síntoma predominante, ¿ya? Sin dolor, prácticamente uno no debe pensar que sea un colon irritable, ¿no? Por lo menos un día por semana, los últimos 3 meses, pero debe asociarse con estos otros datos. Dolor asociado a la defecación. Muchas veces calma con la defecación. O dolor y que ha aumentado la frecuencia de las deposiciones o ha cambiado la forma o el aspecto de las heces. A veces decía, no, doctor, antes mis heces eran duras, ahora son medias blandas, ahora son medias acuosas. Bien. La fisiopatología involucra múltiples factores, ¿no? Vemos pues alteración de la motilidad. Buenas. ¿Qué tal estuvo el almuerzo? ¿Ya? Hipersensibilidad visceral, inflamación intestinal, alteración en la microbiota, que eso es lo que está ahora muy de moda, ¿no? Y lo que se conoce desde hace mucho tiempo, la disfunción psicosocial. Paciente muy ansioso, que tiene mucho estrés, es el que típicamente desarrolla el colon irritable, ¿no? Ya. Decíamos, alteración en la motilidad por la mayor frecuencia de las contracciones, ¿no? Hipersensibilidad visceral, se han hecho estudios, por ejemplo, miren acá. Hipersensibilidad a los receptores de presión. ¿Qué significa esto? Se han hecho estudios les ponen por un balón rectal a una serie de personas, voluntarios sanos o enfermos, y en los voluntarios sanos le inflan el balón a una determinada presión y no tiene dolor, ¿no?
En cambio, el que tiene colon irritable, al insuflar ese balón a esa determinada presión, sí va a tener el paciente el dolor, ¿no? Entonces, por la hipersensibilidad a los receptores de presión. Esto también está de moda ahora, la inflamación intestinal. Si se hace una biopsia va a encontrar uno aumento de linfocitos y mastocitos, ¿no? Y si uno llega a dosar en sangre, interleuquinas proinflamatorias van a estar elevadas, ¿no? Lo que le decía, ¿no? La alteración de la microbiota, ¿ya? Por eso es que, como van a ver en la parte de la terapéutica, algunos pacientes les recetamos probióticos y mejoran, sobre todo los que tienen el predominio de diarrea, ¿no? Bien, y para que vean cómo los múltiples factores fisiopatológicos del colon irritable, ¿no? Alteración del eje intestino-cerebro, hipersensibilidad visceral, comorbilidad psiquiátrica, que decíamos, ¿no? 50%, quizás más, quizás menos, depende de lo que estudien, ¿ya? Alteraciones genéticas también, y esto vamos a ver también, el síndrome del intestino irritable postinfeccioso. ¿Qué cosa dice el paciente? Doctor, estaba muy bien, hasta que fui y comí en tal lugar, en algún lugar, algún sitio, que nunca había ido a comer, le dio una diarrea, una gastroenteritis aguda, y luego de ahí el paciente quedó con la alteración de la defecación, ¿no? Entonces el paciente dice, doctor, ahora he quedado con el estómago delicado, así le dicen, ¿no? Y esto también está actualmente en boga, ¿no? Muchos tienen sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Bien, esto es más de lo mismo. ¿Cuál es el cuadro clínico? Básicamente el dolor abdominal crónico con alteración de la frecuencia defecatoria, o diarrea o estreñimiento. La paciente típica es una paciente mujer de entre 20 a 40 años. Pero eso no quiere decir que aparezca a menor edad o a mayor edad. La gran diferencia es que si aparece a mayor edad, uno ya no va a pensar el primer diagnóstico en colon irritable, sino en otras patologías, ¿no? La diarrea, como bien dice acá, en la mañana, ¿no? En la mañana, o paciente come y va al baño ahí mismo. Eso a veces dice, doctor, yo no quiero salir, ¿cómo? Me voy al baño, o vengo tarde a trabajar, o vengo tarde a las clases porque tomo desayuno y me manda al baño, ¿no? O a veces no quieren tomar desayuno. Fíjense, la deposición no es en la noche, no lo despierta el paciente, ¿ya? No lo despierta. Es cuando está despierta nada más la diarrea, ¿no? A veces dicen, sí, voy al baño y me quedo sentado un buen rato porque creo que no ha salido completo la deposición. O a veces sale moco. Por eso en alguna literatura antigua que ustedes puedan leer, también se le llamaba colitis mucosa, ¿ya? Y si el paciente está con constipación, las heces pueden ser muy duras, ¿no? Doctor, tengo que pujar más de lo usual, ¿no? Y sobre todo esto, ¿no? La distensión abdominal. Este dice, doctor, yo me acuesto tranquilo, mi barriga está plana, tomo mi desayuno, me levanto y ya estoy con la hinchazón, ¿no? Y eso a veces mucho les molesta a los pacientes, ¿no? Bien, esto es lo que decíamos todo, ¿no? Dolor, la hinchazón, la distensión o la hinchazón con la distensión y el dolor, ¿no? Bien, muchos pacientes no vienen al médico, ¿no? A veces, entre comillas, se acostumbran a eso, dicen, no, sí, yo ya sé que cuando como voy al baño, dicen, ¿no? Pero cuando vienen al médico, cuando el dolor es más intenso o cuando están más preocupados, más nerviosos, por eso a veces dicen, sí, doctor, me voy de vacaciones, me voy a mi tierra, como, tomo y no me pasa nada, dice, ¿no? Regresa al estrés de la ciudad y otra vez tiene la molestia, ¿no? O también consulta porque baja su calidad de vida, ¿no? Porque tiene que estar yendo al baño a cada rato, o el estreñimiento, el pujar, les puede provocar incluso hasta hemorroides o fisuras anales, ¿no? Eso va en detrimento a la calidad de vida, ¿no? En otros países, el paciente con colon irritable falta al hospital, ¿no? O falta su trabajo. Acá es muy difícil que falte, salvo que tenga, pues, menor calidad de vida, el paciente ya se sienta más afectado, ¿no? Usualmente no hacemos descanso médico por colon irritable, ¿no? Bien, ¿y qué es lo que ocurre con el paciente en el mundo real, no? Está desesperado, a veces va un médico, va otro, consulta a una persona, otra persona,
se pone a ver Doctor TV, se pone a ver una serie de, o ahora, como es ahora, ¿no? Entra a Google o a YouTube y encuentra una serie de médicos, una serie de medicamentos o hierbas que a veces no le va a ayudar, ¿no? ¿Quién hablaba? ¿De qué? Homeopata. A ver, ¿quién sabe qué es homeopata? Una medicina alternativa. Claro, medicina alternativa, pues. Bien, habíamos dicho, ¿no? Hay subtipos. Predomina estreñimiento, predomina diarrea, el mixto, que es lo que es alternancia, diarrea, estreñimiento. Este es lo que generalmente vemos más frecuentemente en nosotros, ¿no? Doctor, a veces estoy estreñido, a veces tengo diarrea, o tengo diarrea, tomo un antidiarreico, ahora estoy estreñido doctor 3 días, ahora no sé, por eso vengo, voy a tomar un laxante, dicen, ¿no? O a veces sin clasificar. Estos a veces vienen con dolor nada más o distensión. ¿Ya? ¿Ya? Bien, esta es la famosa escala de Bristol. Escala de Bristol, ¿no? ¿Por qué? Porque uno tiene que decir, obviamente, si hay alteración en la forma de las heces, uno no le va a decir Bristol, tiene que enseñarle, pues, enseñarle esta escala. Entonces, nosotros ya tenemos esta escala, o si se nos pierde en el consultorio, se lo enseñamos de internet, ¿no? O se lo pasamos al paciente. ¿Ya? Entonces, él nos dice, doctor, a veces me sale así durito, durito, como el carnerito te dice, ¿no? ¿Ya? O pocas veces hago así como salchicha, o así como el tipo 3, ¿no? En realidad, lo normal vendría a ser tipo 3 y tipo 4. ¿Ya? Esto es cuando está más estreñido y este es cuando tiene más diarrea, ¿no? Debe ser trozos pastosos. Esto no lo deben confundir el paciente con estos, ¿no? Estos son pedazos duros, duros. Estos son pastosos. Como que si el colon se contrae y va saliendo parte por parte, ¿no? O pedazos blandos, o totalmente líquido. ¿No? No le dice, ¿cuál es? A veces así, doctor, a veces 5, o a veces 2, te dice, ¿no? Y nunca hace 3 o 4, casi nunca, doctor, te dice, ¿no? Esto es lo normal que uno puede decir, ¿no? Bien, pero les había mencionado también, ¿no? El síndrome del intestino irritable postinfeccioso. Una persona que está totalmente normal, comía de todo, iba todos los días a las 6 de la mañana a hacer deposición, no tenía dolor, no tenía molestias, ¿no? Pero ocurre todo lo que estamos mencionando de los criterios del colon irritable, pero que ocurre inmediatamente después de una gastroenteritis. ¿Ya? Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Mucho tiempo de enfermedad. Uno no va a pensar que tenga colon irritable, pues dice, doctor, he venido por 3 días de diarrea, pues ya no tengo. No. Hemos dicho 6 meses, ¿no? Buen estado general, ¿no? Asociación con otros problemas digestivos, ¿no? Como dispepsia, o a veces le caen mal las comidas grasosas, o tiene otras enfermedades que tienen atribución a causas psicológicas, ¿no? El síndrome de fibromialgia, el de fatiga crónica que estuvo de moda hace 30 años aproximadamente, ¿no? O que el paciente ya sepa que tiene depresión o tiene mucho estrés, ¿no? Y el diagnóstico de colon irritable es un diagnóstico de exclusión, que debemos excluir los criterios de alarma. ¿Ya? ¿Qué son los criterios de alarma? Que tenga sangrado digestivo, rectorragia o hematoquesia, que tenga fiebre, que haya bajado de peso, o que la diarrea sea en la noche, que lo despierte, ¿no? Doctor, sí, me despierta a las 2 o 3 de la mañana. Eso lo más probable es que no sea pues un colon irritable, ¿no? O si el paciente tiene más de 50 o 60 años, ¿no? Toda la vida era normal su deposición,
y se empieza a estreñir. Eso uno lo primero no debe pensar que sea pues un colon irritable, ¿no? Y como veremos en la clase de cáncer de colon, si tiene el paciente más de 45 años, uno debe de sugerirle que se haga una colonoscopía. ¿Ya? Bien. Resumiendo lo que decíamos los criterios de Roma 4, el dolor recurrente, mínimo un día a la semana en los últimos 3 meses, asociado a alteraciones de la evacuación, cambios en la frecuencia o cambios en la apariencia o en la forma de las heces. Entonces uno tiene que enseñarle al paciente el cuadro ese de Bristol, ¿no? Y estos son los subtipos. A estreñimiento, más del 25% de posiciones duras. El predominio de estreñimiento se establece cuando la evacuación se realiza sin tomar ninguna medicación, fíjate, ¿no? O con diarrea, también más del 25% con deposiciones líquidas, igual cuando se realiza sin medicación. El mixto es la alternancia, diarrea, estreñimiento, y el no clasificado cuando no cumple estrictamente estos criterios de estos 3 subtipos, ¿no? Bien, ¿cómo evaluamos al paciente? Siempre hay que hacer análisis de rutina, ¿ya? ¿Cuáles son los análisis de rutina? A ver, que ya ustedes han hecho, a ver, hemograma, hemoglobina, glucosa, urea, creatinina, y hasta un examen de orina le podemos hacer, ¿no? ¿Ya? Eso es lo mínimo que hay que hacer, ¿no? Perfil hepático para descartar que esté asociado a otro tipo de patología biliar, por ejemplo, ¿no? A veces tiene litiasis vesicular o litiasis coleociana, ¿no? Esto es para ver si es que es algo agudo o grave, ¿no? La proteína SRT o la ácido de asimelación global. Colonoscopía ya les dije, ¿no? Perfil tiroideo si es que tiene mucha diarrea o si es que tiene mucho estreñimiento. Recuerden que puede debutar así un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, ¿no? Yo recuerdo mucho, he tenido 2 o 3 pacientes que nos lo han derivado por diarrea y para hacerle colonoscopía, ¿no? Yo le evalúo al paciente, lo examina, le pide pruebas del perfil tiroideo y al final resulta ser un hipertiroidismo, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos, lo regresamos al paciente con el gastroenterólogo que nos lo envió para hacerle colonoscopía, ¿no? Para que recuerde un poco. Obviamente estamos en el Perú, hay que pedirle examen de heces al paciente, definitivamente, ¿ya? ¿Ya? Y este anticuerpos antiglutamitasa tisular es para... ¿Qué clase han hecho ayer con el doctor Maya? ¿Litiasis vesicular o han hecho enfermedad celíaca? ¿Ya? ¿Y no hizo enfermedad celíaca? También tenía que hacer eso. ¿No ha hecho? Me pasan la clase, ¿ya? ¿Ya? Este es para ver la enfermedad del glúteo, la enfermedad celíaca. Y esto se obtiene por la historia clínica. Por la historia clínica. ¿Ya? La intolerancia a la lactosa va a presentarse conforme va avanzando la edad. ¿Ya? Y obviamente, como yo les he dicho a mis alumnos en las clases de prácticas, uno tiene que preguntar al paciente, preguntar. Hace 30 años, intolerancia a la lactosa era una causa de hospitalización. Claro, obviamente no le preguntaban al paciente eso, tiene diarrea, sí, ya hay que internarlo para estudio. ¿Cuánto tiempo? 6 meses, ya hay que internarlo. Y al final le hacían todos los estudios y había alguien que le preguntaba así, cuando toma leche le da diarrea, sí. Esto es parte de la historia clínica. ¿Ya? No se olviden, yo siempre les digo, la historia clínica es fundamental en gastroenterología. ¿Ya? Probablemente no lo sea tanto de repente en otras especialidades, ¿no? Pero la historia clínica es fundamental para nosotros, ¿no? Bien, hay muchos alimentos que provocan muchos gases, mucha distensión abdominal, algunos no se absorben bien o pueden provocar muchos gases, son fermentables, ¿no? Por eso es que se le dice al paciente que tenga esta dieta baja en los FODMAP o dietas de exclusión. ¿Qué cosa es eso? Uno le pregunta, señor, señora, cuando come tal cosa le cae mal, se pone peor, sí, doctor, cuando como brócoli me pongo peor, entonces evite el brócoli, ¿no? O cuando como la cebolla,
evite eso, ¿no? Vamos a ver, miren, estos son la mayoría de alimentos que provocan todo lo que le dije, ¿no? La fermentación rápida, la elevada carga osmótica, ¿ya? En internet uno puede bajar todos los alimentos que hay. Te ponen ahí, por ejemplo, dieto de baja FODMAP, alta FODMAP, y cuál es lo que uno debe evitar, y uno le entrega eso al paciente para explicarle, ¿no? Con tranquilidad él lo puede leer, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto que promueve la fermentación rápida o elevada carga osmótica van a dar aumento de gases. El aumento de gases va a provocar, obviamente, dolor abdominal por la distensión, la inflamación abdominal, y la elevada carga osmótica, obviamente, va a alterar la motilidad intestinal, ¿no? Entonces, esto es lo primero que hay que decirle. Trate de evitar en la medida posible todo esto, ¿no? Uno le enseña, le entrega una hojita con esos alimentos, ¿no? Y luego de eso ya viene el tratamiento farmacológico. Obviamente, si el paciente tiene predominio de estreñimiento, fibra, ¿no? Hay que darle fibra, ¿ya? O laxantes osmóticos, el polietilenglicol, que lo usamos mucho nosotros para la limpieza intestinal, para una colonoscopía. Quizás no usamos mucho lactulosa ni lactitol. Estos son en los pacientes que tienen de estreñimiento les va a provocar que sea efecto laxante, pero provoca aumento de los gases. Entonces, si el paciente tiene estreñimiento y tiene distensión abdominal, le va a provocar más distensión, ¿no? Entonces, lo usual es darle polietilenglicol. A veces la fibra le da también muchos gases al paciente, entonces uno ya tiene que ir viendo lo mejor para ellos, ¿no? Se puede usar este medicamento, que en una época estuvo en el Perú, no sé por qué lo han retirado, creo que en la época del COVID lo retiraron, ¿no? Y este es probablemente un poco más difícil de tratar al paciente, el estreñimiento. ¿Ya? En cambio, si tiene diarrea, de cajón se le da la loperamida. ¿Ya? Loperamida a dosis respuesta, ¿no? A dosis respuesta. Y usualmente con esto sí mejora el paciente, ¿no? ¿Ya? Pero obviamente como que no le va a llevar la hinchazón abdominal, malestar, ¿no? Si con esto no calma, se le puede dar otros medicamentos, ¿no? Que son más caros. Y el ondansetron, que se usa pues, para los vómitos del cáncer, de la quimioterapia, o la mesalazina, que se utiliza en la enfermedad inflamatoria intestinal, que no sabe, este medicamento es antiguo, pero no sabemos por qué sigue siendo caro. ¿Mm? No lo sabemos, ¿no? Debe haber algo ahí, que por qué si es un medicamento antiguo, por qué no baja de precio. No lo sabemos, ¿no? Bien. Pero para los síntomas del síndrome de intestino irritable en general, para el dolor, la distensión, se puede utilizar cualquier antiespasmódico. Y todos estos hay en el mercado, ¿no? Mebeverina, pinaverio, trimebutina, ¿ya? Este aceite de menta es derivado de una hierba. Hay acá también en el Perú, tiene un nombre medio chistoso, mencí se llama, ¿no? Podemos usar probióticos, cualquier probiótico, ¿no? Acá hemos puesto un ejemplo, pero hay muchos probióticos en el mercado, ¿no? Y los neuromoduladores, como se les llama ahora a los antidepresivos, ¿no? ¿Ya? Uno puede utilizar cualquiera de ellos, ¿ya? A veces el paciente ya lo está tomando. ¿Por qué? Porque tiene, como le dije, una base de un problema, psicológico de fondo, ¿no? O lo podemos enviar a que haga terapias psicológicas, ¿no? Como terapias de relajación o hasta hipnoterapia. Bien, acá vemos un resumen de todo lo que se puede hacer en el paciente con colon irritable, ¿ya? Es de México, este se ha publicado en enero de este año, de una realidad muy similar a la nuestra, ¿no? ¿Ya? Cuando tiene predominio dolor con o
o con o sin diarrea, o con o sin estreñimiento, ¿no? O tiene estreñimiento, ya hemos dicho, ¿no? Fibra o laxante osmótico, sobre todo el polietilenglicol. Como ellos no usan la lactulosa porque ya saben que da distensión abdominal. En cambio, acá en el CIS no tenemos polietilenglicol. ¿Qué le podemos dar? Solamente es lactulosa, ¿no? O utilizar esto. Hay mozapría también acá en nuestro medio. La prucalopría también se retiró en la época del COVID, ¿ya? La mozapría sí hay en el CIS, por ejemplo, ¿no? Y le podemos dar a los pacientes. ¿Ya? Y cuando el paciente tiene diarrea, la loperamida, podemos utilizar este antibiótico no absorbible, la rifaximina, que te va a alterar la flora intestinal, ¿no? O utilizar los probióticos, o los que le dije, ¿no? Estos otros medicamentos que son más caros, ¿ya? Si predomina el dolor, antiespasmódicos o el aceite de menta, ya sea para diarrea o por estreñimiento, ¿no? Si con esto no mejora, le podemos dar los antidepresivos tricíclicos o podemos darle terapia farmacológica. ¿Qué cosa hay acá en el Perú también? Fluoxetina, sertralina, paroxetina, escitalopram. Fluvoxamina no hay, ¿no? A veces el paciente no quiere tomar esto. No, doctor, yo acaso estoy mal del cerebro. Incluso a veces, si nosotros pensamos que el paciente requiere ayuda psiquiátrica, no lo enviamos a psiquiatría, no, lo enviamos a salud mental, le decimos, ¿no? No, usted va a salud mental, ¿no? Y bueno, ese salud mental es psiquiatría, ¿no? Pero eso lo tenemos que decir para que al menos saque una cita ahí, ¿no? Ya, y estos son los nuevos medicamentos, ¿no? La mirtazapina, que se hay acá en el Perú, ya, la quetiapina también. Trifluoperacin es un medicamento muy antiguo, ¿no? Y la pregabalina, que se usa para muchas cosas, ¿ya? Van a ver ustedes en reumatología, en muchos dolores que a veces no le encuentran causa, le dan pregabalina, ¿no? Bien, muchachos, esta es una imagen que vean una gran deposición. Ya hay unos gente de la tribu de África, del Bantú, que hace una deposición de medio kilo más o menos, ¿no? ¿Ya? Y eso probablemente pues estaría atorando los inodoros, ¿no? ¿Alguna pregunta? Si no, pasamos a la otra clase. Sí. Podría haber un paciente que tiene el tránsito intestinal está alterado, como normalmente. Ya. En ese caso, aparte de la loperamida, ¿tiene que indicársele probiótico? Porque es como después de Sí, también también se puede porque se supone que te ha alterado la microbiota intestinal. Pero en caso no tenga la molestia, siente alterado como que su hábito, probiótico nada más. Lo que le haga mejor al paciente, ¿no? Porque el probiótico no lo puede dar todo el tiempo, pues, ¿no? ¿Por qué no, doctor? ¿Ya? Tú le das un curso de una semana o 10 días nada más, ¿no? ¿Es que él tiene ese problema? ¿Por qué lo señalas? No, digo por qué no se le puede probiótico por mucho tiempo. Ya, en realidad porque ya se ha visto en los estudios que no, es lo mismo darle 10 días, 7 días que darle 20 o 30 días, ¿no? Es lo mismo. Pues ya al darle probiótico ya le estás cambiando la flora intestinal, ¿no? Doctor, ¿y por qué en la escala de Bristol 4? Yo he visto que está relacionada al cáncer de colon. ¿Bristol 4? Sí, la grada. No, aquí está. ¿Han escuchado lo que dice su compañero? A ver, habla fuerte. A ver. A ver, ponlo. Ahí, ya. Esta. No, en realidad, lo que trata de decir su compañero es lo que nosotros enseñamos en la clase. Las heces acintadas son delgadas. Pero eso uno le pregunta, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Señor, ¿usted hacía su deposición normal todo el tiempo? Sí, doctor. Y de un momento a otro, mis deposiciones son cada vez más delgadas. O sea, cada vez son más delgadas, más acintadas, ¿no? Eso sí es lo que uno lo asocia con el cáncer de colon izquierdo. Claro. Pero no es lo mismo que te digan, no, doctor, un día hago así. No, cuando yo hago, por ejemplo, consulta con un residente. Si el paciente dice, doctor, está haciendo así delgado, el residente dice, ahí ya le voy a hacer colonoscopía, dice, ¿no? Pensando que es un cáncer de colon. Pero yo le vuelvo a preguntar, señora, ¿pero a veces hace así? Sí, doctor, a veces hago así. Pero no es cáncer, ¿no?
¿Entienden? ¿Alguna otra pregunta más, muchachos? Bien. ¿Por qué habré puesto esto? No conozco. ¿Eh? ¿Qué país es este? Italia, ¿no? Este es un hospital que está en este pueblito. Bueno, no es una ciudad de 400.000 habitantes. ¿Por qué le pongo eso? Porque en este hospital, un médico que se ha asociado con otros médicos de Europa han llegado son los que más estudian la enfermedad diverticular de colon. ¿Ya? Y uno piensa, pues, esto no es la capital, ¿eh? Ni siquiera es una ciudad grande de Italia, ¿no? Como Nápoles o Roma, ¿no? Para que vean cómo es que el sistema sanitario en Europa es totalmente diferente al nuestro, ¿no? ¿Ya? Y eso a veces me da pena, ¿no? Yo incluso hace 20 años fui a Chile y allí prácticamente todos los días hacían un trasplante de hígado. Todos los días. En cambio, cada cuánto hacen trasplante de hígado. ¿No? Es una noticia grande, ¿no? Que hagan un trasplante de hígado, ¿no? En Colombia, hasta en Medellín, en las provincias, hacen trasplante de hígado. En cambio, acá no. O es muy poco lo que hay, ¿no? Son cosas que tienen que cambiar en la sanidad del Perú, ¿no? Bien. Esta es una clase relativamente fácil, que si uno aprende el sentido por sentido común, va a sacar muchos datos, ¿no? Bien, siempre hay que hablar un poco de la epidemiología de los divertículos, ¿no? Esto ocurre conforme avanza la edad, ¿no? Se dice que en los países industrializados hay más divertículos. Algunos dicen que es por el estreñimiento, por el estilo de vida, por la comida, ¿no? ¿Ya? Usualmente es en el lado izquierdo, pero en Asia, por ejemplo en el Japón, es más frecuente en el otro lado, el lado derecho, ¿no? Y en cambio el sexo es igual, ¿no? Hombres o mujeres, ¿no? ¿Puede haber mortalidad y morbilidad? Sí, cuando hay una enfermedad diverticular de colon complicada. Este divertículo puede sangrar, o este divertículo se inflama, se perfora todas las capas, hay una peritonitis, ¿no? Si no llega a tiempo a un hospital, el paciente puede morir, ¿no? Aunque cada vez es menos, ¿no? Bien, ¿qué se dice de un colon normal? De que comen bastante fibra o tienen vitamina D. Entonces, con un colon que enfermedad diverticular a mayor edad, mayor obesidad, algunos dicen el hábito de tabaco y el estreñimiento, ¿no? Bien, pero divertículos puede haber en todo el tubo digestivo, ¿no? Nosotros hablamos que estos divertículos son adquiridos, ¿por qué? Porque ocurren a través del tiempo, ¿no? Incluso hay pacientes que mueren, por ejemplo, por un infarto, nunca han tenido problemas de diarrea, estreñimiento, nunca se han quejado del colon, le hacen una autopsia y le encuentran un montón de divertículos, ¿no? ¿Ya? Congénito, el divertículo de Meckel, que ocurre pues en la parte distal del intestino delgado, y que si el paciente no sangra, uno no se va a dar cuenta de eso, ¿no? Acá en nuestro medio, la mayoría están en el lado izquierdo, en el sigmoides, ¿no? En el duodeno cada vez encontramos más nosotros, ¿por qué? Porque hacemos un procedimiento llamado CEPRE, que es para retirar los cálculos de la vía biliar, y utilizamos un endoscopio especial que se llama duodenoscopio, y por eso podemos ver los divertículos a ese nivel, ¿no? Bien, este es el campeón, el rey de los divertículos. ¿Mm? Bien. Bien, decíamos pues que este autor italiano y sus colegas son los que han estudiado más la enfermedad diverticular del colon, ¿no? Lo divide en 4 grandes grupos: los divertículos simples o diverticulosis, ¿ya? La enfermedad diverticular no complicada, ¿ya? La diverticulitis, donde hay una inflamación en el divertículo, o el sangrado diverticular, ¿ya? ¿Qué ocurre en la diverticulosis? Anomalías neuromusculares, alteración del colágeno del sistema nervioso entérico, por el aumento de la presión.
¿Qué se suma? El paciente muy estreñido, ¿no? También habíamos mencionado dieta y estilo de vida, ¿no? Falta de ingesta de fibra. Genético también porque hay personas que tienen más antecedente familiar de diverticulosis, ¿no? Bien, cuando hay ya la enfermedad diverticular sintomática no complicada, ¿ya? Hay alteración de la microbiota intestinal en este lugar, ¿no? Que va a conducir a una alteración de la inflamación, seguido a la hipersensibilidad visceral, y que va a dar estos síntomas. Por eso van a ver en una lámina especial, diferente, que se puede superponer esta enfermedad diverticular sintomática no complicada con el colon irritable. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre cuando hay una inflamación del divertículo? ¿No? También volvemos a lo mismo, ¿no? La dieta, estilo de vida, alteración de la microbiota. Esto va a alterar la barrera mucosa, va a ocurrir más inflamación y traumatismo local por un fecalito, la formación de fecalito. Y esto ha llevado también a que se le sugiera al paciente que cuando ya se le ha diagnosticado los divertículos, que trate de ingerir, o más bien que trate de no ingerir verduras o frutas que tengan semillas, ¿no? Que tengan las pepitas, porque teóricamente dicen que se podría quedar en un divertículo y provocar la inflamación. Aunque hay otros autores que dicen que eso no sería tan cierto, que el fecalito puede obstruirlo acá con o sin presencia de la semilla o de la pepita, ¿no? Y esto de los fecalitos nosotros lo hemos comprobado también cuando hacemos una colonoscopía. Al hacer la colonoscopía al paciente se le hace una limpieza intestinal con una sustancia como el polietilenglicol y hace diarrea, casi limpio. Pero cuando uno introduce el colonoscopio, a veces ve pequeños pedazos, pequeños grumos de deposición, que son los fecalitos que han salido pues con la preparación para la colonoscopía. Y eso no quiere decir que el paciente ha estado mal preparado. El paciente está bien preparado porque ha salido todas las heces de la luz del intestino, pero las que se han quedado han sido los que están en los divertículos, ¿no? Pero ya uno asume, ya va viendo eso, ya sabe que cuando va ingresando va a encontrar divertículos. Y esta diverticulitis puede tener diversos grados de inflamación, ¿no? Desde grados leves hasta perforación libre a nivel y provocar una peritonitis, ¿no? Y en el sangrado, como ven acá, igual dieta, estilo de vida, la edad también, la obesidad o traumatismo de la luz va a provocar el sangrado diverticular, ¿no? Por ejemplo, en hipertensos, en pacientes ancianos, ¿no? O que han estado tomando AINES o alcohol, ¿no? Bien, resumiendo, el paciente que tiene una radiografía de colon, le encuentra un divertículo, diverticulosis, no tiene síntomas, ¿no? O si hay la enfermedad diverticular sintomática no complicada, ¿ya? O la enfermedad complicada, ¿no? El sangrado o todo lo que va a ocurrir con la diverticulitis aguda, que puede provocar abscesos, puede provocar fístulas con el correr del tiempo, ¿no? Una fístula entre el colon y la vejiga, por ejemplo, o entre el colon y el útero, ¿no? O una peritonitis generalizada. Y cuando el paciente ha tenido muchos episodios de diverticulitis aguda, que a veces, entre comillas, el paciente ha pensado que eran diarreas, le daban antibióticos y mejoraba el paciente, se cierra la luz y puede provocar estenosis o subestenosis de ese segmento del colon. Usualmente en el lado izquierdo ocurre eso, ¿no? Bien, esto que lo habíamos mencionado, países occidentales en el colon izquierdo, colon derecho en los orientales. Como pueden ver acá un divertículo. La diverticulitis puede haber diversos grados, ¿no? O la hemorragia diverticular, ¿no? Y que eso lo tratamos colocando clips, que es un método, ¿no? Bien, en la enfermedad diverticular sintomática no complicada, uno ve el divertículo, pero
dice que no está inflamado, ¿no? Ya si uno tuviera que tomar una biopsia, ya es diferente, ¿no? Pero nadie toma una biopsia usualmente, ¿ya? Estos, por ejemplo, son piezas de pacientes que por otra patología por ejemplo, les hicieron una colectomía, ¿no? Pero también puede haber una enfermedad diverticular sintomática no complicada luego de una diverticulitis, ¿ya? Y esto uno tendría que tomarle una biopsia a este nivel para encontrar estos hallazgos, ¿no? De la inflamación. O lo que prácticamente nosotros no hacemos, ¿no? Una diverticulitis aguda, acá hay pus, ¿ya? Acá hay pus, ¿no? Se puede hacer, sí, pero generalmente no lo hacemos nosotros. Bajo condiciones especiales se tendría que hacer una colonoscopía, ¿ya? Pero usualmente en la diverticulitis aguda nosotros no hacemos colonoscopía. Bien, entonces para tratar de evaluar sobre todo, ¿qué es lo más importante? La complicación, ¿no? Estos investigadores hicieron este sistema de clasificación DICA, ¿no? Que es en inglés de esto, ¿no? Evaluación de la inflamación y complicación de los divertículos. Esto utiliza 4 parámetros, como ven acá, ¿no? La ubicación de los divertículos, si está en el lado izquierdo o en el lado derecho, es 2 puntos en el lado izquierdo, 1 punto en el lado derecho. La cantidad de los divertículos, no es lo mismo que una persona tenga 1 o 2 divertículos que tenga muchísimos, ¿no? Por ejemplo, acá, si tiene más de 15 o menos de 15. Esto, la inflamación o edema que no se reconocía, a veces uno decía, no lo atribuía al divertículo, ¿ya? Pero se ha visto que sí es importante, ¿no? Si hay edema o hiperemia alrededor del divertículo, si hay erosiones también alrededor del divertículo, o si hay esto, se de que es la colitis segmentaria asociada a los divertículos. Uno cree que es una colitis ulcerativa focal ahí, pero se da cuenta que hay divertículos y no es pues colitis ulcerativa, es colitis segmentaria, ¿ya? O si ya hay complicaciones, ¿no? Como estenosis o subestenosis, que uno hace la colonoscopia y ya no puede seguir avanzando. O ya está sangrando. Según esto, uno le da un puntaje al paciente. DICA 1 vendría a ser menos de 3 puntos, DICA 2 de 4 a 7 y DICA 3 más de 7 puntos. Esto nos va a decir, con el correr del tiempo, quiénes se van a complicar, quiénes van a tener más problemas con su enfermedad diverticular, que es lo que no se hacía antes, ¿no? Bien. Esto es lo que ya he mencionado, ¿no? Y se debe, por ejemplo, tomar el grado de gravedad mayor, ¿no? Bien. ¿Qué hacemos si el paciente tiene una diverticulitis aguda no complicada? Hay que ver si es inmunocompetente, si tiene alguna enfermedad comórbida. Si no tiene nada de eso, probablemente sea manejo ambulatorio, ¿no? Le pedimos ciertas pruebas de los reactantes de fase aguda, PCR, hemoglobina, si tiene o no tiene fiebre. Si todo es normal, bajo riesgo, se puede dar tratamiento ambulatorio, ¿no? Si mejora en 2 o 4 días, ya se reanuda la dieta lentamente y completar el tratamiento por 7 a 10 días. Acá dice sin antimicrobianos orales, ¿ya? Pero acá en nuestro medio no nos podemos dar ese lujo de no darle un antibiótico al paciente, porque por el riesgo de que esté asociado a una infección también, ¿no? En cambio, si es un paciente que es inmunocomprometido, o es diabético, hipertenso, o tiene otras enfermedades comórbidas, tiene fiebre, leucocitosis, idealmente debería hospitalizarse por unos días al menos, básicamente para darle antibióticos vía parenteral, ¿no? Mejora en 2 o 4 días, es lo mismo que para el paciente sin riesgo, pero si no mejora hay que buscar alguna complicación que pueda tener, de repente ya no es diverticulitis aguda no complicada, sino complicada. O hay que ver diagnósticos alternativos, ¿no? A veces están en la duda que sea de repente un cáncer de colon, ¿no? Y de todas maneras debe verlo el cirujano.
Bien, ¿cuándo es que se habla de la diverticulitis complicada? Según este autor, Hinchey, ¿no? Y esto también es lógico para que vean ustedes, ¿no? Un absceso pericólico localizado. Esto es lo que básicamente se da como tratamiento médico y si es una persona en buen estado, tratamiento ambulatorio, ¿no? Pero si es un absceso grande o tabicado, o ya está, este divertículo se ha perforado, ¿no? Es la perforación libre, pero acá hay un plastrón, por ejemplo, o si es un divertículo que se ha perforado de gran tamaño y ya está saliendo las heces, no solamente inflamación, es predictible de este estadio 4. Obviamente, según los estadios es el tratamiento, ¿no? Menos grave y más grave, ¿no? Esto es lo mismo que decíamos los 4 grados, ¿no? Esto vamos a ver también en la parte del tratamiento, posible drenaje por punción cuando son accesos distantes, ¿no? Bien, y este es lo que vamos a terminar de mencionar, la diverticulitis complicada. Es diferente, pues, si es grado 1, grado 2, o grado 3 o 4, ¿no? Grado 1, si el acceso es pequeño, si no hay signo de sepsis, ni es inmunodeprimido, como decíamos, ¿no? Le vamos a dar líquidos claros por vía oral y antibióticos orales si es que tolera, ¿no? Pero si no lo tolera, hay que darle por vía endovenosa y hay que hospitalizarlo al paciente. Y como le dije, drenaje si es que estaba en una zona alejada, ¿no? Y ya pensar que el paciente tiene que operarse. ¿Quiénes son los que tienen que operarse fundamentalmente? Los más jóvenes. Ahora ustedes dirán, ¿pero por qué los más jóvenes? Porque si ya hizo un episodio de absceso, con el correr del tiempo puede ser que vuelva a ser otro, ¿no? Entonces ya, eso ya se ha visto, pues, se ha aprendido con la historia natural, ¿no? Sí, el año pasado tuve lo mismo, doctor, y ¿por qué te operaste? No quería, doctor, ya, ahora tienes que operarte, ya sabe el paciente, ¿no? Pero cuando son grado 3 o grado 4, obviamente para hacer este diagnóstico hay que hacerle una tomografía, ¿ya? Tomografía. No se hace colonoscopía cuando se oficia de divertículo, se hace tomografía, ¿ya? Se hospitaliza, obviamente no le vamos a alimentar, hay que darle antibióticos a la vena, paracetamol, y depende si tiene mucho dolor, analgésicos opiáceos, ¿no? Pero ya es porque ya sabemos el diagnóstico, ¿ya? Si está inestable, hay que ver lo que se le pueda operar lo antes posible, le podemos hacer hasta una colostomía terminal, ¿no? Si está inestable, pero si está estable, el cirujano ya tiene que ver qué tipo de operación le va a hacer, ¿no? Pero obviamente lo primero siempre son los antibióticos, ¿no? Y como les decía, la tomografía. Están los divertículos con la inflamación alrededor, ¿no? Bien, y lo que le mencionaba, ¿no? Que a veces se puede sobreponer, ¿no? El intestino irritable con la enfermedad diverticular sintomática no complicada, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque en ambos hay dolor abdominal, malestar, distensión, alteración en los movimientos intestinales, ¿no? Si es una enfermedad diverticular, mayor edad, colon irritable, menor edad, ¿no? Antecedente de diverticulitis, mayor edad, ¿no? Ese antecedente no lo tiene la persona más joven, ¿no? Bien, ¿cuáles son los síntomas? Inespecíficos, ¿no? Un poco de dolor, a veces se aumenta con la ingesta o con la defecación o con lo que bota gases, ¿no? Puede tener también diarrea o estreñimiento, ¿no? Y el examen físico, un leve dolor en el cuadrante inferior izquierdo, ¿no? Ya no se hace mucho la radiografía de colon, ¿no? Porque a veces piensan de que puede ser de repente otra patología y es mejor verlo con una colonoscopía. Aparte de que la colonoscopía te permite tomar biopsia si que tiene otra lesión. Pero si uno quiere saber exactamente la cantidad de divertículos, es mejor una radiografía de colon, ¿no?
¿ya? La colonoscopia es segura, como ven ahí, se puede hacer con anestesiólogo, incluso si es una persona con alto riesgo quirúrgico, ¿no? Para evitar la insuflación, yo les voy a enseñar el día de la clase de cáncer de colon. Uno en la punta del colonoscopio coloca un aditamento distal plástico que se llama el CAP, ¿ya? Y si hay estenosis no hay que forzar el pasaje del colonoscopio, porque puede tener bridas, adherencias y se puede perforar más bien, ¿no? Bien, tratamiento hemos dicho, fibra, se puede dar antiespasmódicos, obviamente no hay que dar antibióticos ni analgésicos narcóticos porque se va a acostumbrar el paciente, sí se puede dar probióticos, ¿no? Y la cirugía no está indicada, ¿no? Aunque algunos dicen, o van al cirujano a veces, no, sí, el cirujano lo convence y los operan, ¿no? Bien, ¿qué es lo que decimos, no? Tratamiento diel-teatral fibra para disminuir la presión en la luz del intestino, o los probióticos también, ¿no? Bien. En cambio, la diverticulitis, cuando ya dependiendo del grado de inflamación, el paciente típicamente tiene fiebre, y el paciente la apendicitis dependiendo del grado de vómitos, el paciente tiene episodios, puede tener fístulas colovesicales, fístulas al útero, a la vagina, como ya lo hemos dicho, ¿no? Un dolor abdominal muy severo y generalizado, signos peritoneales, ¿no? O a veces ya hay irradiación a la espalda y uno sospecha que está perforado. Entonces, esto hay que hacerle la tomografía, como les he dicho, ¿no? En cambio, en la hemorragia, de un momento a otro, la familia dice, no, doctor, hizo diarrea, hizo sangre sin dolor, ¿ya? Por lo general es muy abundante, pero la gran mayoría de veces para sola, espontáneamente, sin ningún tipo de tratamiento, ¿no? Obviamente por la historia clínica y tratar de evaluar pues si es que tiene otra enfermedad que explique el sangrado, ¿no? ¿No? Como le dije, si el paciente es muy estreñido y tiene dolor, hay que descartar una fisura anal, ¿no? Pero si ha bajado mucho de peso, hay que empezar en una neoplasia. Si es más joven, de repente una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Si ha estado utilizando AINES o toma mucho licor o tiene una coagulopatía de fondo. Por eso en todo paciente con sangrado se debe hacer pues el perfil de coagulación y solicitar plaquetas también. Bien. Obviamente el grupo sanguíneo se debe de pedir, ¿no? Hemograma, va a haber leucocitosis con devastación izquierda en la diverticulitis. Si es que hay fístulas o hay hematuria o hay neumaturia también. El paciente elimina, dice, doctor, yo orino y también me sale gas, ¿no? Eso es una fístula, ¿no? Y si fundamentalmente es dolor nada más y no hay historia, hay que pedir lipasa o amilasa para ver si es una pancreatitis, ¿no? Idealmente hay que hacer hemocultivo, pero acá es muy difícil en la emergencia y ya con la sospecha clínica de una diverticulitis aguda le inician antibióticos. Pero esto es lo ideal, el hemocultivo. A veces una radiografía de abdomen simple nos puede ayudar para identificar otras cosas, ¿no? Un vólvulo, una obstrucción intestinal, cálculos renales o una masa. Pero este es el de elección. La tomografía. ¿Ya? Si el paciente solamente tiene una diverticulosis, radiografía de colon. Pero si es una diverticulitis, no. ¿Ya? La radiografía de colon está contraindicada en la diverticulitis. ¿Por qué? Porque entre el contraste va a aumentar la presión en el divertículo, se va a perforar y se va a provocar la peritonitis, ¿no? Y se hace o no se hace colonoscopía. A ver, Inga. A ver, Inga o Luna. En la diverticulitis aguda, ¿se hace colonoscopía, sí o no? Yo le he dicho hace un momento, ¿ah?
A ver, le preguntaremos a las chicas. Entonces, a ver, ¿qué apellida es la que me dijo homeopatía? A ver, ¿qué apellida es? Ya, a ver. Sentido común. ¿Se hace o no se hace? No se hace, pues. ¿Por qué? Por lo mismo de la radiografía de colon. Porque tú le estás insuflando, vas a echar más aire y ese divertículo que de repente tenía ya un plastrón, al introducir mucho aire se puede perforar aún más, ¿no? Por eso no se hace colonoscopia en la diverticulitis aguda. No confundan, muchachos, ¿ya? Una cosa es diverticulitis aguda, otro es sangrado diverticular, ¿ya? Son totalmente diferentes, ¿ya? Tienen pues el patrón que es el divertículo, pero una cosa es diverticulitis aguda y otra cosa es sangrado diverticular, ¿ya? Bien, obviamente ya hemos mencionado algo en la diverticulitis, hay que darle fluidos endovenosos, idealmente no usar analgésicos, si tiene mucho vómito colocar una sonda, antibióticos ya hemos dicho, ¿no? Si mejora, se podría ir de alta incluso, ¿no? En cambio, si está sangrando, hay que hacer todo lo que se hace para una hemorragia digestiva baja, ¿no? Transfusiones, cómo uno detiene el sangrado, si su hospital tiene este sistema de un radiólogo intervencionista, sí, pero acá no tenemos, ¿no? Acá usamos básicamente hemostasia endoscópica, sobre todo los clips, ¿ya? Sobre todo los clips que ponemos. Se puede poner uno o dos, ¿no? La cosa es que pare el sangrado, ¿no? Pero si persiste ya debería hacerse una consulta a cirugía. Prácticamente los pacientes no se llegan a operar por sangrado diverticular, ¿no? Muchas gracias, muchachos. ¿Preguntas? ¿Cómo? ¿En qué está contraindicado? Ah, claro. Obviamente, si el paciente está sangrado por cualquier motivo y si en ese momento ha estado tomando algún antiagregante plaquetario, o a veces son pacientes que han estado o le van a hacer una diálisis. En la diálisis le ponen heparina también, ¿no? Uno le dice que se suspenda esos días, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Sí. ¿Divertículo puede llegar a neoplasia? No tiene nada que ver. El divertículo no tiene nada que ver con los cánceres, ¿ya? Con la neoplasia. Pero ¿qué ocurre? A veces el paciente viene por una masa abdominal y ya ha tenido el antecedente, por ejemplo, de una diverticulitis, o le han dicho, me han hecho una colonoscopia, doctor, y yo tenía divertículos. Entonces ya viene la duda si es que esa masa es un plastrón por una diverticulitis aguda o es un cáncer. Generalmente es una diverticulitis. ¿Por qué? Porque tiene fiebre, tiene otros síntomas, ¿no? Y no viene con los síntomas propios pues, de una neoplasia, ¿no? Ya, en realidad, no les he mencionado también, hay una patología que se llama divertículo único de ciego, ¿ya? Y como su nombre mismo lo dice, es un divertículo único que está en el ciego, ¿ya? Ese también es de nacimiento, igual que el divertículo de Meckel, ¿ya? Y también se puede complicar igual con diverticulitis, con sangrado, ¿no? Ahora, como uno hace colonoscopía a partir de los 45 años, recién ahí uno puede encontrar los divertículos. Si el paciente ha sangrado por otro motivo, de repente, y uno le hace una colonoscopía, es muy raro encontrar divertículos, ¿no? Pero lo que sí se sabe es que hay pacientes que se hacen colonoscopía cada cierto tiempo, ¿no? 5 años, 10 años, y queda registrado que, por ejemplo, la primera colonoscopía a los 45, 50 años tenía escasos divertículos y después estos van aumentando, ¿no? Hay divertículos que en vez de que miran para afuera, miran para adentro, ¿no? En vez de que miran para... Ya, lo que pregunta su compañero es, a veces durante una colonoscopía uno encuentra el divertículo evertido, ¿ya?
son divertículos muy pequeños, que recién se están formando, ¿ya? Obviamente, como esto se diagnostica por colonoscopía, no por radiografía de colon, porque con radiografía de colon, a la entrada de contraste, va a hacer que ese divertículo que está divertido se vaya a colocar en la forma normal, que es un divertículo, ¿no? Ya que es el saco, ¿ya? Estos son pequeños y endoscópicamente se ve como un signo del tiro al blanco. Se ve así como la mucosa con estriaciones radiadas. Pero son divertículos muy pequeños, muy pequeños. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que al estar hacia afuera se puede confundir con un pólipo. Entonces, ¿qué pasa si uno biopsia ese pólipo? Está perforando el divertículo y vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, hay que saber reconocerlo, esa es la palabra, ¿no? ¿Eso qué? Usted menciona que era muy raro hacer biopsias de divertículos. Claro, no, esas, como le dije, esas imágenes son de este grupo de investigación, que por ejemplo, al paciente le han cortado el colon por otro motivo, ¿no? Y han visto divertículos y sobre eso han hecho los estudios, ¿no? Normalmente nadie hace biopsia de divertículos, ¿no? Nadie hace. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ya, ya vas a presentar ya la... No, ya vamos a